Me llamo María, tengo 43 años, soy administrativa en la empresa familiar y tengo la mutación del gen FH y esta es mi historia. Bueno, empezó en el 2012, yo estuve en Inglaterra, me vine de Inglaterra y me hicieron una primera, porque no había ido nunca al ginecólogo, y me hicieron una ecografía y ahí me vieron que tenía muchos miomas, pequeñitos, pero bastante cantidad. Yo no le di tampoco importancia porque mi madre, mi abuela y parte de mi familia de mujeres ya tenían miomas. A mi madre ya le habían quitado el útero, entonces fue ahí cuando la primera vez yo vi que, bueno, pues que tenía este síndrome de miomas y simplemente no le di más vueltas, sino que lo vi normal en mi caso. Hasta que en el 2015, en octubre, a mi hermano tuvo un día pérdida de sangre en la orina y entonces le acompañé al hospital. En el hospital le hicieron una ecografía y entonces ahí en la ecografía vieron que tenía un tumor. Entonces empezó el trámite de hacerle más pruebas. En esos días, a los 2 días, o quizás el día siguiente, no recuerdo bien, ya le dijeron que había que operar, que su tumor era más grande que su riñón. Entonces, al día siguiente casi prácticamente le operaron y le quitaron el riñón. Desde ahí yo creo que tuve un poquito de ansiedad y depresión por la noticia y entonces empecé a sentir que tenía como dolor de espalda, que realmente seguramente no tenía nada que ver con ello porque no da síntomas, pero yo notaba que me dolía la espalda. Me hicieron el TAC y ahí se vio un pequeño tumor en el riñón. Entonces a mi hermano ya le habían operado y a mí me operaron en marzo del 2016 y me quitaron el trocito de riñón, bueno, solamente ese trocito porque no hacía falta quitar el riñón entero. Ese tipo de tumor no te dan quimio porque no hay quimio, simplemente es vigilarte, controlarte. Pues como pasó muy poco tiempo desde que a él le quitaron el tumor al mío, fueron pocos meses, y se hizo ¿cómo se dice? El análisis patológico, ¿no?, del tumor, vieron que era muy similar, además en el mismo lado del cuerpo, era a la izquierda los dos, y 2 personas en una familia tan cercanos, hermanos, dio sospecha. Entonces también nos preguntaron ahí por si teníamos leiomiomas en la espalda, los daños estos en la espalda, y ya empezaron como a hacernos más preguntas, observarnos más, preguntar si había más mujeres en la familia con miomas y decidieron hacernos el test genético y ahí es cuando vieron que era el mismo. O sea, era el mismo tumor y además teníamos este gen defectuoso en la familia. A raíz de ahí y de hacer los tests, avisamos también a la familia, intentamos averiguar de qué rama de la familia venía, ya sabíamos que venía de la parte de mi madre, y entonces fue avisar un poco a todos los tíos y primos para que tengan la opción de que si ellos quieren, que algunos lo han hecho, otros no, pues de hacerse ese test genético que es simplemente una analítica y ver si tienen esa mutación. Los leiomiomas me lo diagnosticaron un poquito, quizás después me empezaron a salir más, quizás en el 2018 19. Quizás tenía alguno en la espalda, pero como tengo tan poquitos, no lo asociaba a que era un leiomioma, sino quizás un bultito de grasa o un granito que se enquista. Los leiomiomas que yo tengo son bastante pequeñitos, la verdad, y muy poquitos, ya te digo, en el pecho y en la espalda tengo muy pocos, pero sí que hay alguno que por el cambio de temperatura o el roce con alguna prenda o si me lo toco, molesta un poquito. En el 2021 me quitaron 7 miomas por cesárea, primero para evitar tener tantas molestias como estaba teniendo y otro porque quería intentar
quedarme embarazada y tener un poco la opción de alargar un poquito la vida de este útero. Hoy por hoy siguen creciendo los miomas. Bueno, estoy en proceso me lo están analizando y viendo a ver si llegará un momento en que realmente me lo tengan que extirpar o no. Con los miomas no he tenido reglas fuertes, lo cual por parte bien y por parte raro, porque en mi caso de mi madre, por ejemplo, ella sí que se lo tuvo que quitar porque tenía mucho sangrado, tenía anemias muy fuertes. Mi abuela también tenía un mioma muy grande, tuvieron que extirpárselo. Yo tengo muchos pequeños, algunos más grandes, y sí que me han operado una vez por cesárea, pero era un poco también quizás porque ya empezaba el útero a estar muy grande y por molestias, pero no por sangrado excesivo, es más por inflamación. Pues desde el 2016 hasta ahora hago una analítica y un TAC cada año. Me lleva mi oncólogo y cada año tengo esta revisión porque aunque pasen 10 años, a mí no me pueden dar el alta porque al tener esta afectación genética yo tengo más predisposición a volver a tener un tumor maligno en el riñón que cualquier otra persona. Entonces para mí es anualmente ir al médico y hacerme una analítica y un TAC. Cuando pienso sobre el síndrome que me ha tocado vivir, la verdad que no creo que sea algo malo, porque hoy en día hay tantos síndromes y tantas enfermedades que bueno, me ha tocado a mí, me toca vivirlo y simplemente pues me alegro al menos de haberme enterado a tiempo, ¿no? Que si ahora está en mi mano seguir cuidándome y yendo a hacer revisiones y controlándome, pues es esa llave que tengo yo para poder seguir pues viviendo y teniendo salud, ¿no? Siempre intento hacer de mi parte, como pues no fumar, no beber, una buena nutrición, deporte, pero al menos tengo esa llave, ¿no? Esa ¿cómo dices? Esa herramienta para poder seguir pues luchando, ¿no? Por estar aquí. Si yo no supiera que no lo tengo, si no supiera que tengo este síndrome, estaría como a ciegas, ¿no? Como que pues si me pasa algo, pues no me entero, puedo llegar tarde.